ya regresamos a esta hora de la mañana, usted ya lo sabe, mesa de análisis, con buenos amigos periodistas, excelentes periodistas, usted ya los conoce y está con nosotros aquí en esta mesa como todos los lunes, Rogelio Rodríguez. Rogelio, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a Marco y buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos y ya lo escuchaba usted, también se encuentra Marco Antonio Vázquez. Marco, muy buenos días. Buen día, Claudia, buen día, Rogelio, buen día, como siempre, al auditorio. Gracias, Marco Antonio Vázquez, también por acompañarnos. Y el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, yo se lo adelantaba a temprana hora, cuando le presentaba el caso allá en Matamoros, lo que está ocurriendo con las maquiladoras en una manifestación, un paro de labores, advierten que se van a huelga si no llegan a una negociación el próximo miércoles. Hoy, a esta hora de la mañana, se habla ya de que en algunas empresas empezaron a trabajar. Pero ¿por qué se da todo esto? ¿Por qué el paro? ¿Por qué los reclamos? Bueno, pues los trabajadores, por un lado, exigen un incremento, exigen un bono, y por otro lado, pues el patrón se niega a concederlo. De esto vamos a estar platicando qué es lo que ocurre con los obreros, con los trabajadores, sobre todo del área de maquiladoras. Iniciamos contigo, Rogelio, ¿te parece? Sí, gracias, Claudia. Iniciamos pues sí, contigo. Efectivamente, Matamoros vive un conflicto laboral del que por lo menos yo no tengo memoria, ¿verdad? No recuerdo un antecedente de un paro o de un conflicto así tan serio como el que están enfrentando el sector maquilador de Matamoros. Estamos hablando de casi 40,000 trabajadores. Exactamente, creo que son 40 de las 45 empresas maquiladoras, que operan ahí en ese municipio fronterizo. Y la verdad es algo grave y serio que debería estar llamándole la atención al gobierno del Estado, a las autoridades laborales, tanto en el ámbito estatal como en el federal, porque esto pudiera sentar un mal precedente. O sea, las condiciones en el Estado, las condiciones económicas sobre todo no están para que estén ocurriendo este tipo de situaciones, ¿no? Me parece que son justos los reclamos de los trabajadores. Todo el mundo quisiéramos tener mejores ingresos salariales, pero bueno, habría que valorar también ahí, sin embargo, habría que valorar las condiciones económicas de la zona y ver hasta dónde los patrones, en este caso los empresarios maquiladores, están en posibilidades de responder a los requerimientos del sector obrero. Sin embargo, me parece que habría que marcar por parte del gobierno una línea de atención a este tipo de situaciones, porque también por el otro lado, insisto, es justo el reclamo de los obreros, pero también siempre se ha dicho que los patrones, los maquiladores a veces explotan de más a la clase obrera, ¿no? Les pagan salarios que no son compensatorios con el trabajo que realizan, y bueno, de ahí es donde surge en muchas ocasiones la inconformidad del sector. Entonces habría que hacer una revisión hasta dónde son justos también los pagos que hacen los patrones, para ver quién de ambas partes tiene la razón, ¿no? Siempre se habla, ¿no?, de trabajadores mal pagados en la industria maquiladora. Sí, efectivamente, sí, esa es una queja muy recurrente de los obreros. Los sindicatos muchas veces se quedan callados ante esta situación, pero a veces parece que hay ahí valores entendidos atrás de todo, pero la queja recurrente de los obreros ha sido en ese sentido, ¿no? O sea, que no se les paga lo justo por su jornada laboral. Incluso se dice que muchas maquiladoras de otros países y principalmente Estados Unidos vienen a estados como Tamaulipas a aprovechar esta situación, la mano de obra barata. Entonces, eso es lo que genera en el fondo estas inconformidades, ¿no? Pues el fin de semana, lo decíamos, alrededor de 40 empresas, en 40 maquiladoras, aproximadamente 40,000 trabajadores se van a un paro de labores, y bueno, pues esto es lo que ocurre en el norte del estado. Caso concreto en Matamoros. Marco Antonio Vázquez. Sí, Rafael tiene mucha razón. La industria maquiladora está comprobado que no genera mucha riqueza para las regiones donde se instala. Es una empresa que prácticamente viene a chuparle la sangre a los obreros, en el sentido de que contratan mano de obra barata. Si trabajaran en Estados Unidos, allá les tendrías que pagar en dólares. La hora en Estados Unidos es más, creo que el salario mínimo allá anda como en $8 la hora. Aumenta el 8 por 8, $64. Estás hablando de una razón de 1,000 pesitos diarios por obrero. Aquí les pagan 950, 960, de 600 a 900 pesos. O sea, por cada hora que trabaja un obrero allá es el salario de un trabajador
al que explotas diciéndole, tienes que tienes horas extras, si tienes más producción te voy a dar otro bono, si tienes esto. Eso es muy real. O sea, realmente la industria maquiladora nunca fue una opción, pero a los gobiernos no se les ocurrió otra cosa. A los gobiernos, incluso si te vas hacia atrás, los gobiernos, para que se instalara una industria maquiladora en Victoria, le decían, te regalo el terreno, te voy a abandonar el predial, los impuestos que vas a pagar del Estado son casi de cero por 20 años. No sé si ya, por ejemplo, superarían ese periodo la Niensing y que esté pensando en crecer, o la Delphi o las otras que se han instalado aquí en Ciudad Victoria. El caso de la maquiladora puede venirse hacia otras regiones de Tamaulipas si no se atiende rápidamente. Pero además hay que entender que este problema creció, porque los liderazgos obreros ya fueron rebasados, ya no existen, ya no hay quien controle a 40,000 obreros. Si antes no había quien controlar a poquitos obreros, hoy no existe un liderazgo que pueda tener un control de esas personas y decirles, ¿sabes qué? Lo que nos dijo el gobierno federal de los aumentos al doble no es cierto. O sea, eso lo usó el gobierno federal como parte de su mercadotecnia política para posicionarse, para decir que ellos son los héroes de los pobres. O sea, le van a aumentar el salario mínimo a quien no lo gane. Y los otros que ya lo ganamos o quienes estemos cerca de eso, nos van a aumentar hasta llegar a ese salario mínimo. No nos van a aumentar el doble de lo que hoy ganamos. Esa es una. Porque los aumentos a los salarios mínimos se miden con las mentadas UMAS, que son unidades de medida, y más o menos llegó al 4 o 5% el año anterior. Entonces, ese es el problema de que los trabajadores en este momento no hubo quien les explicara que era mercadotecnia, que era para verse bien el gobierno federal, decirles yo les aumento el salario al doble a partir de hoy. Otra cosa es que los empresarios entraron al juego y dijeron, bueno, sí, estamos contigo, sí les aumentamos el doble, pero ¿qué nos vas a dar? Pues les voy a dar incentivos fiscales, el IVA les voy a reducir el 8%, el ICR que está como por el 34%, a ustedes se les voy a cobrar el 20%, la gasolina que de aquí para allá vale casi 20 pesos, a ustedes se les voy a vender 12, 13 pesos, y el diésel, el gas, lo mismo, la electricidad se las voy a reducir también en precios, y con eso ustedes van a alcanzar para pagar la planta de trabajadores que tienen y aumentarles el salario. O sea, a los empresarios les dijeron, estos beneficios son para esto, y a los obreros les hicieron creer que realmente les iban a aumentar el doble. Creo que es una falta de comunicación. Creo que el problema es muy grave en el sentido de que yo no sé quién pueda controlar 40,000 obreros en este momento, y no creo que les vayan a entender la jugada ni a unos ni a otros. Además, sí es muy real que tienen muchos obreros que ganan muy poquito dinero, y los empresarios tampoco quieren correr el riesgo de que les dijeron, yo te voy a hacer una ley fiscal donde tú vas a quedar asegurado. Lo que sucedió del gobierno federal es que hubo un decreto, y ese decreto lo firmó el presidente, y si mal no recuerdo decía en el 2019, no hablaba ni siquiera del 2020 o no. El presidente dijo en Reynosa que eran 2 años. Yo leí el decreto y no recuerdo haber visto con precisión esas fechas, pero sí está muy complicado. Sobre todo que no se puede correr el riesgo, porque estamos hablando de un problema. Les aumentas el salario a los obreros y vas a dejar de ser redituable la empresa maquiladora. Y esas son empresas que se levantan de un día para otro. O sea, no puedes mover tu maquinaria, que todo lo que tienes lo agarras, lo subes a un barco y lo mandas a Nicaragua, o lo mandas a otro país, sí, o incluso aquí mismo dentro de la República. Y lo que te ahorras, te decía una comparación de la frontera con Estados Unidos. O sea, es de a 1.20 el tipo de cambio. $1, y allá tienes que pagarles por lo menos 8 dólares la hora. Aquí no estás obligado más que pagarles ahí en la frontera, 172 pesos, si mal no recuerdo, al día. O sea, ¿sorprende la movilización de los trabajadores? Como decías tú, o sea, ya sin un liderazgo en las maquiladoras. Yo no veo ninguna sorpresa, porque están mal informados muchos, y otros quieren aprovechar el río revuelto. Yo no veo a una empresa maquiladora que vaya a querer parar así de tajo sus inversiones, y yo creo que este año la van a librar. O sea, este año van a tener que negociar. Anoche yo escuchaba al dirigente de las maquiladoras, de los propietarios de maquiladoras, decir, ya les aprobamos el bono,
Lo que sigue, vamos a negociar lo de los aumentos salariales. Es obvio que no tiene negociación lo del salario mínimo para los trabajadores. O sea, 172 pesos los van a tener que pagar a quien no los gane. En el resto sí es negociable. Pero si todos los obreros, la mitad no gana ese salario y el resto ya ganan 3, 4, 5 salarios mínimos, no les vas a aumentar al doble. ¿Podría repetirse lo que está ocurriendo en Matamoros en otros municipios? Pues es que esa es la situación, ¿no? O sea, el hecho de que se den ese tipo de movimientos en un municipio, pues puede correrse ese riesgo, ¿no? Sería especular, pero puede sentar un mal precedente y sentar un mal ejemplo para el resto de la industria maquiladora en el estado, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención que esto esté ocurriendo en la víspera de una elección, ¿no? Porque también por ahí ya se empiezan a visorar... Con tintes políticos. Tintes políticos, efectivamente. Ayer leía una crónica en un periódico ahí de Matamoros que hablaba de que al frente de un contingente de obreros andaba un abogado con vínculos aparentemente con morenos. Entonces ya desde ahí te empiezas a sospechar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces habría que ser muy cuidadosos también en ese sentido, o sea, que no se vaya a contaminar esto con la cuestión política, ¿no? Sí, no debemos de perder de vista que en este momento Tamaulipas, bueno, se encuentra en un proceso electoral. También es la otra parte. Y ahora sí es este tipo de movilizaciones sí son un riesgo para inversiones, sobre todo inversiones de tipo extranjero. Si no se ve calma en el sector obrero, la industria tiende a irse hacia otros lugares. Y si Tamaulipas no aprovecha su ventaja competitiva, la puede aprovechar la parte que le corresponde a Coahuila o Chihuahua. Ese es el grave problema. O sea, no hay los gobiernos no tienen una coordinación fuerte como para hacer un frente en el mismo sentido. Y otra de incentivos, de apoyos y de todo ese tipo de cosas. Y otra es que definitivamente los obreros ya no le creen a los liderazgos de la CTM. Este señor Villafuerte, yo lo recuerdo de líder desde del 2000, poquito antes del 2000 a la fecha. Él quería ser dirigente de la CTM estatal. Él fue de los que tumbaron aquel Leocadio, y él y otros. Matamoros. Sí, él y otros. Y él quería ser dirigente estatal desde aquel tiempo. Se han desgastado los liderazgos. Los obreros ya tienen mayor conciencia de lo que quieren y de lo que hacen. Además, no les puedes decir a todos los obreros que es una lucha ilegítima. O sea, todo el mundo tiene la aspiración legítima de mejorar sus condiciones, y si las empresas no han cumplido con lo que me ha mandatado la ley, creo que están en todo su derecho de meterse a exigir por lo menos lo que en justicia les pertenece. ¿Cómo van a sustituir esta clase de obreros? Yo no veo a personajes de Morena o del PRD porque tienen otras ideas, ellos son más, que a todos nos vaya mal, no hay problema, ¿no? Estos eran ladrones de veras, tenían una visión más amplia de lo político, veían o han visto siempre a quién beneficiar y a quién seguir fregando para permanecer en sus puestos, y ahí siguen. O sea, no es un secreto que estos señores tienen tantos años. ¿Y por qué no han mejorado las condiciones de los obreros? Porque estos firmaban contratos colectivos de trabajo que le beneficiaban más a ellos, a la empresa, y los obreros iban rezagando sobre todo en salarios. Una mejor relación con la empresa que con la clase obrera. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. ¿Viste que casi la mitad de la Cámara de Diputados son mujeres? ¿Y eso en qué nos beneficia? No solo se trata de ellas, se trata de nosotras, del país. Entonces ahora tenemos un papel decisivo. Claro, las legisladoras están construyendo un país con oportunidades, igualitario y con la equidad que merecemos. Cámara de Diputados, 64ª legislatura, legislatura de la paridad de género.
Un gran año empieza estrenando. Conduce una Chevrolet Trax 2019. Págala a 6 meses sin intereses y recibe un bono de 10,000 pesos, más un año de seguro gratis. Visita a tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones en chevrolet.mx. CAT promedio sin IVA de 16%. Vigencia del 3 al 31 de enero de 2019. Chevrolet. Find New Road. Teléfono 31-824-30. Libramiento Naciones Unidas, a un costado de Liverpool. Horario para ventas todos los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Regresamos para seguir hablando de este tema. Tocábamos ahorita el punto antes de entrar al aire acerca de los liderazgos en las maquiladoras. Rogelio. Sí, yo creo que un factor aquí importante va a ser la habilidad o que muestre las instancias de gobierno para tratar de evitar que esto se vaya más allá de lo que ya avanzó, ¿no? La Secretaría del Trabajo es la autoridad competente, por lo menos en lo local, para tratar de conciliar las partes, ¿no? Y evitar que vaya una confrontación y que vaya a estallar la huelga realmente como está previsto. Y no se le ha visto, ¿eh? No se le ha visto ya trabajo que haya entrado a operar en este tema. Efectivamente, o sea, no la hemos visto todavía y ya deberían estar operando ahí, ¿no? O sea, porque yo insisto, esto es riesgoso con todo y que las maquiladoras, como decíamos hace un momento, son industrias que explotan muchas veces a los trabajadores. Pues son fuente enorme de trabajo. ¿Será cuestión política y estará dejando, como luego dicen, ¿no?, que se le haga bolas al engrudo? Yo en lo personal tengo esa apreciación, ¿verdad? O sea, yo por lo que he estado leyendo, decía hace un momento también, por lo que he estado leyendo, empiezo a ver caras por ahí también de algunos políticos que digo, estamos en un contexto, en un entorno preelectoral o ya electoral más bien, donde no podemos descartar una posibilidad de ese tipo, ¿no? ¿Cuestión política? ¿O las manos metidas en este tema? Yo siento que es más que los obreros han rebasado a sus liderazgos. Siento más eso y siento más que la Secretaría del Trabajo en el Estado ha sido inútil o no tienen ni la mínima capacidad de la que tenían los que se encargaban del sector obrero en los sexenios pasados. La Secretaría del Trabajo del Estado ni siquiera creo que conozcan a este señor Villafuerte. No saben de qué pata cojea, no saben. Y el obrero está mal, creyó lo que le dijo el gobierno federal. El obrero legítimamente le dijeron, ¿sabes qué? El salario mínimo va al doble, tu salario va al doble, tú vas a ganar el doble de lo que ganas. Y no es cierto, o sea, el obrero va a ganar 172 pesos, que el salario mínimo sí aumentó, pero no se dijo que iban a aumentar los salarios al doble de lo que percibían. Ahora, otra incertidumbre que tienen los empresarios es lo que reclamaba el gobernador, le decía al presidente, oye presidente, el decreto de lo que tiene que ver con lo de los impuestos, los beneficios fiscales para la frontera, sí necesitamos que nos aclaren cómo va. Ahí fue donde el presidente le dice, es por 2 años, yo tengo resistencias porque dice mi gente que una parte de mi gente dice que esto no va a funcionar. Pero si no, yo hubiera hecho el decreto, pero va a durar los 6, le dice. El caso es que es un decreto presidencial. Si los diputados federales y los senadores hubieran hecho su trabajo real y en lugar de permitir que el presidente hiciera un decreto presidencial, ellos aprueban una nueva ley fiscal que incluyera todos estos beneficios de la frontera, el empresariado tampoco tendría tanta incertidumbre o tantos problemas para decir, pues van los aumentos, ¿no? Todavía le sigue siendo muy redituable. ¿Esto se provoca o se genera entonces porque están mal informados? Y por la incertidumbre que causa el decreto de beneficios fiscales para la frontera, lo que se le llama la zona franca. O sea, no puedes negociar tú con los empresarios un aumento del salario diciéndoles, mira, vas a tener tantos beneficios y con esto vas a amortiguar tu gasto de operación. Y luego decirle, pero los gastos de operación nada más te los voy a garantizar por 1 año. O sea, ¿qué va a pasar con todas las empresas que aumenten el salario si a la vuelta del año el gobierno, por ejemplo, decide no renovar el decreto de apoyos fiscales? O lo renueva con otras reglas. Puede ser las cuestiones fiscales, como dices tú, el hecho de que estén mal informados. Lo que sí le mete ruido a todo esto, eso de que hayan sido rebasados los obreros. Estamos hablando de una movilización de alguien que movió a 40,000 trabajadores. Finalmente hay un liderazgo atrás de todo esto. Y qué bueno, ¿no? Digo, yo soy de la
de la idea de que todos tienen que exigir justicia. Y sobre todo tienen que exigir justicia con información. El gobierno federal y el gobierno del estado a través de la Secretaría del Trabajo van a tener que entrarle al toro por los cuernos y decirles, saben que el problema es este, los beneficios son estos, ustedes tienen todo ese tipo de cosas. El caso es que los empresarios de la industria maquiladora ya no sigan explotando muchos obreros. Sí sucede, o sea, lo que sucede en la frontera, tú lo puedes ver en maquiladoras de aquí de Victoria. Aquí en la capital del estado. Aquí en la capital del estado hay empresas que hasta antes de enero les pagaban 600 pesos por semana a los obreros. Aquí los vimos movilizándose en Ciudad Victoria. Sí, 500 pesos, 450 pesos, eso ya no va a pasar. O sea, si van a aumentar los salarios mínimos en forma considerable. O sea, se supone que el aumento del salario mínimo era en justicia a los que menos ganaban. Todo eso tienen que ir permeándolo a la clase trabajadora. Sí, de hecho, ahorita que mencionas eso, platicaba hace 3 semanas con la diputada del PRI por Río Bravo, Copitzi Hernández García, que conoce bien el tema, ¿no? Porque ella vive en ese sector, y me comentaba que para muchos habitantes de la frontera ya no es un atractivo el trabajar en una maquiladora. Dice, un ama de casa prefiere dedicarse a vender cualquier cosa en su casa, sí, o casa por casa, porque saca más de lo que le paga una maquiladora. Y no solamente eso, o sea, al ama de casa le permite atender a sus hijos, le permite estar con su familia más tiempo. En una maquiladora tienes que cumplir con tu jornada laboral de 8 horas y te explota. No es atractivo un empleo. Efectivamente. Entonces, para mucha gente de la frontera ya las maquiladoras están pasando a segundo plano, porque en cualquier otro empleo ganan un poco más o mucho más de lo que les paga por semana una empresa de estas, ¿no? Pero si estás hablando de 40,000 empleos en Matamoros, por ejemplo, sí tienes que ir pensando en todo, entonces cómo sustituir esa clase de empleos mal pagados, o cómo convencer a la empresa de que sí realmente va a ser un beneficio el que tengan trabajadores mejores pagados. La situación va a ser muy complicada. Yo no veo quién pueda hacerlos entender a una y a otra parte que el beneficio real es para todos, ¿no? Entre más recursos haya en una ciudad, más gasto, más generación de empleos, pero también entre más conflictos de este tipo laborales, también espantas a quien esté pensando. Por ejemplo, si estas empresas pensaban crecer para este año o para el próximo, se van a tener que frenar 5 o 6 años hasta que el gobierno federal no les dé la certidumbre de cómo viene el tema fiscal. ¿O van a cerrar? O se van. Yo te decía, para ellos es más sencillo agarrar sus cachivaches e irse en un barco a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, que lamentablemente, y aunque usted no lo crea, están peor que nosotros. Cerrar de la noche a la mañana, y porque ya lo han hecho. ¿Sí? Ya lo han hecho, se han ido de pronto, en la mañana ya no se encuentran los empresarios. Pues esto es lo que sucede en el norte de Tamaulipas, lo decíamos, las maquiladoras paran labores, estamos hablando de 40 maquiladoras, poco más de 40,000 empleados. Definitivamente que hay que entrarle, como dices tú, al toro por los cuernos, hay que tomar cartas en el asunto, de lo contrario, la crisis se va a agudizar. Con mucha información. Sobre todo. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Gracias, Claudia. Gracias, Rogelio. Como siempre, gracias al auditorio. Rogelio Rodríguez, gracias. Claudia, gracias al auditorio. Gracias, Marco. Gracias. Y por supuesto también gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora en la Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas a las 6 de la tarde. Lo mantenemos informado también a través de la página web de ortnoticias.com.mx y por supuesto a través de las redes sociales, a través de Facebook, nos encuentra como ORT Noticias. Nosotros ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.